antes de que tome su lugar, abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, Lucas 22, en los versículos 31 al 34. Lucas 22, versículos 31 al 34. ¿Ya lo encontró? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Padre bendito, te damos gracias una vez más en esta tarde porque nos das la oportunidad de, en ambiente de familia, de hermanos, podemos reflexionar y aprender de tu palabra. Espíritu Santo, guía nuestras mentes y corazones para que se cumpla el propósito por el cual tú has dirigido el tema y el pasaje de hoy. Padre, en ti confiamos, bendice en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Hemos estado estudiando en el mes de junio, hemos estado en una serie que le hemos llamado Grandes Hombres de los Hechos, ¿verdad? Y dijimos, no se refiere necesariamente a que hayan hecho algo, sino se refiere a que son hombres, grandes hombres que encontramos en el libro de los Hechos. Si recordamos, nos encontramos en este 2018 como iglesia en el año de la conquista. Así es que también de alguna manera podríamos llamarles conquistadores, ¿no? Estamos estudiando a hombres conquistadores, tal y como en la palabra de Dios los encontramos. Es lógico que no tendríamos tiempo de estudiar los tantos que hay en la Biblia. Por eso es que nos concentramos un poco en el libro de los Hechos y aún así nos quedamos cortos, ¿verdad? El primer domingo del mes de junio estudiamos a Esteban, ¿sí? Estuvimos viendo este personaje, este hombre, y luego estuvimos viendo a Felipe el segundo domingo del mes. El tercer domingo, que fue el mes pasado, vimos un gran hombre, ¿verdad? Que no está en la Biblia, pero ese gran hombre es papá, ¿verdad? Así es que también estuvimos hablando acerca de nuestro papel, de nuestra función como papás. Y el día de hoy nos corresponde uno más. Insisto, no que no haya más, el apóstol Pedro. Podríamos pensar inclusive que deberíamos a lo mejor es más, estuvimos así cavilando entre Pedro y Pablo, porque es más, si nos damos cuenta, el libro de los Hechos, aun y cuando participan muchos de los seguidores de Jesús o discípulos apóstoles, se podría decir que los dos personajes primordiales, principales del libro de los Hechos son Pedro y Pablo. Así es de que los primeros 13 capítulos encontramos los hechos, diríamos, del Espíritu Santo a través de Pedro, aunque se empalma un poco, pero y el resto del libro de los Hechos encontramos lo que el Espíritu hace o hizo a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que aprender de la vida de Pedro, inclusive él mismo lo dice en su carta, en el sentido de cómo podemos aprender de estos santos hombres de Dios, ¿sí? Y como decía, después de todo, de los 12 que llamó Jesús desde un principio, podríamos decir que Pedro fue el protagonista. Pedro fue el personaje más importante de los 12. Pedro, su nombre original, Simón, ¿sí? Es un nombre que proviene del hebreo. Simón, todo significa lo mismo, curiosamente. En arameo, Cefas, ¿verdad? Los dos tienen el mismo significado. Jesús le cambia el nombre, ¿sí?, al griego y le llama Pedro, ¿sí? ¿Cuántas ocasiones, ya lo habíamos enseñado antes, algunos domingos atrás, que es necesario que tomemos una conciencia de alguna manera en forma simbólica que nos cambiáramos el nombre? No quiere decir que ahora te llames diferente, ¿verdad? Me estoy refiriendo a que cuántas cosas traemos cargando del pasado asociados con nuestro nombre. Y aunque yo me siga llamando Enrique, yo he tenido que renunciar a todo aquello
negativo o alejado de Dios que conlleva el nombre Enrique o que me fue heredado con ese nombre. No sé si me doy a entender. Y en el caso de Pedro, pues miren, las tres palabras, tanto diríamos Simón como Cefas como Pedro, significan exactamente lo mismo, significan piedrita, un trozo de una roca, un pedazo de piedra, eso significa. Entonces diríamos que da lo mismo si le dices Cefas, le dices Simón o le dices Pedro. En este caso el cambio de nombre nada más fue como cambiarle en el idioma, ¿sí? Se cambió al griego. Y sabemos con toda certeza, porque lo obtenemos de los evangelios, que Pedro era originario de Betsaida, en la región de Galilea, pero vivía en el momento del ministerio, vivía en la ciudad de Capernaum, también en Galilea. Y Capernaum llegó a ser el centro de operaciones del ministerio de Jesucristo. Su papá se llamaba Jonás, no el Jonás de la Biblia, del Antiguo Testamento. También sabemos que era pescador y también sabemos que Pedro estaba casado. Tenía suegra, sí. Tenía suegra. Uno de sus hermanos, su hermano, que sabemos que tenía al menos un hermano, se llamaba Andrés. Y curiosamente, sí, algo que me llama mucho la atención es que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y al estar siguiendo a Juan el Bautista, llegó un momento en el que Jesús se encuentra en el camino con el Bautista y Juan Bautista les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo despertó en Andrés, que salió corriendo y fue con su hermano Pedro. Y ahí lo vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos 41 en adelante. Y le dice: ¿qué crees, Pedro? ¿Qué crees? Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Andrés? Lleva a Pedro para encontrarse con Jesús, que fue justo en ese momento en donde Jesús le cambia el nombre. Y entonces nos damos cuenta que después Jesús los llama a varios, pero entre ellos está Pedro, a seguirle, ¿sí? En ese momento en el que Jesús lanza la invitación, síganme, ¿sí? En ese momento Pedro se convirtió en un seguidor de Jesucristo, un seguidor. Y esta definición de seguidor me lleva precisamente al énfasis de lo que Dios quiere desarrollar en nuestro corazón en esta tarde. Es una problemática actual en las iglesias. Aquí no, ¿verdad? Las otras sí, aquí no, aquí estamos bien. En las iglesias, ¿verdad? Muchos pensamos o piensan que porque han decidido venir a la iglesia de vez en cuando y leer la Biblia más o menos y orar, aunque sea en el tiempo de los alimentos, entonces ya somos verdaderos cristianos. No hay nada más engañado o engañoso por el diablo que eso. La gente pensando que por eso son salvos, que se trata de la salvación. Pero mi hermano, déjame decirte que ser un verdadero cristiano implica una conversión verdadera. Una conversión, tiene que haber un cambio. Dice: vosotros erais, pero ya no son, dice el apóstol Pablo. Éramos así, ya no somos así. Una conversión verdadera. Y muchos cristianos, entre comillas, y no se han convertido en verdad. Y entonces, lógicamente, podríamos preguntarnos: ¿cuándo fue el momento en el que el apóstol Pedro se habrá convertido? O sea, ¿se habrá convertido desde que Jesús le dijo? ¿Habrá sido precisamente en ese momento que le dijo: sígueme, y le siguió? Pero si Pedro se hubiera convertido por haber seguido a Jesús, diríamos entonces que estamos predicando o sosteniendo el mensaje de salvación por obras, como diciendo: fue salvo porque lo siguió. No, entonces no podemos afirmar eso, ¿verdad? Entonces, no sé, no puede ser una señal, lógicamente, de una conversión verdadera. También podría ser, ¿se acuerda cuando Pedro hace la declaración, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y podríamos decir: ¿habrá sido ahí? No, porque entonces estaríamos lógicamente hablando de una salvación que tiene que ver por creencia doctrinal o por iluminación. Y entonces por eso vemos a tanta gente que cree que va a ir al cielo, ¿sí?
porque se portan bien o porque son de determinada religión o que pertenecen a los 144,000 y entonces lógicamente van a llegar al cielo. Esto está equivocado, no es suficiente. Ninguno de estos casos entonces que estamos hablando muestra la verdadera conversión de Pedro. Así que podríamos afirmar que Pedro hasta cierto grado no era convertido nada más por el simple hecho de que Cristo lo llamó. Pedro estaba tropezando, batallando, tratando de ser cristiano, por decir una cosa, sin haberse convertido. Y muchos el día de hoy andan así como Pedro. Y ahí es donde Dios quiere tratar con nosotros en esta tarde. Porque al igual que Pedro, tropezando, tratando de seguir a Jesús en los propios esfuerzos, y nos cuesta trabajo, lógicamente. Personas que tienen un conocimiento de quién es Jesús, pero no son más convertidos que Pedro. Muchos cristianos que no son convertidos y tratando de seguir a Jesús, saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero están ciegos, lógicamente, a la realidad de la conversión, al nuevo nacimiento. Y hasta cierto punto podríamos decir que perdemos el tiempo tratando de enseñar a las personas no convertidas cómo vivir la vida cristiana. Es ridículo. La palabra de Dios nos dice en Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona muerta no puede seguir a Jesús. Una persona que estaba muerta no puede, lógicamente, seguir o vivir una vida cristiana. Tiene que haber conversión. Mientras no la haya, lógicamente, y por eso es que Jesús habla fíjese que algo que me sorprende en Juan 3, que no dice como sugerencia, dice, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario. Mientras no nazcamos de nuevo en lo espiritual y comprendamos de qué se trata, todo lo demás estamos viviendo una religión. Estamos viviendo hábitos o cosas que practican los cristianos, pero necesitamos llegar al punto de estar seguros de nuestra conversión. Y mire, mi hermano, yo sé que esto incomoda. La verdad que conforme estaba preparando, le soy sincero, tenía varios enfoques y yo batallé tanto. Decía, Dios, yo no quiero ofender, no quiero lastimar. Y mi hermano, te digo lo que dije el domingo pasado. Mi único interés es retarte, impulsarte a que podamos ser, llevados a querer nacer de nuevo o estar seguros que hemos nacido de nuevo. Porque no dudo que es más, quisiera yo creer o afirmar que todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Y si es así, bravo, pero entonces vamos afianzándonos en esto. Y una de las maneras que podemos aprender acerca de las verdaderas conversiones es estudiar la Biblia, conversiones que la Biblia narra. Y es justo lo que vamos a hacer hoy, y lo vamos a ver con la conversión del apóstol Pedro. Pedro fue uno de los más grandes cristianos de todos los tiempos, pero ¿cómo fue convertido? ¿Cómo se convirtió en cristiano? Y veamos tres como etapas en la vida de Pedro que se han dado o se deben dar o se pueden dar en nuestra vida. No tienen que ser la etapa 1 y pase tiempo y luego la 2 y demás. Lo ideal es que se dé todo en un instante, ¿ok? No es que aprobé la 1 y voy a la 2, pero sí es muy importante. Si nos vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículos 18 al 20, encontramos el primer punto. Pedro fue llamado. Pedro fue llamado. Mire lo que dice la palabra. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿A quién? Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? Pues porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Venid en pos de mí. En pocas palabras, inclusive en el griego, deute o piso moi. Síganme, ven detrás de mí, sigan mis pasos, vengan a donde yo vengo, es lo que está diciendo Jesús. Y ellos entonces, mire, ¿sabe qué me llama la atención? Dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro aquí se está convirtiendo en un seguidor de Jesús. Fue llamado, está siendo llamado. Y pudiera parecer la parte más fácil de todo, al menos eso pudiera parecer, porque también dejar al instante,
Mi hermano, lo primero que tú y yo tenemos que hacer ante el llamado de Jesús a nuestras vidas es que tenemos que dejar al instante nuestras redes, o sea, nuestra vana manera de vivir, la manera de vivir que traíamos, los hábitos, los vicios, las costumbres, las palabras que usamos. Tenemos que dejarlo todo para buscar seguir, aun y cuando todavía no hay conversión. Pero es como vamos, dices, ¿por dónde empiezo, pastor? Por aquí empezamos, ¿sí? Dejando al instante, ¿sí? El Salmo 110 en el versículo 3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Se te ofrecerá voluntariamente. Es evidente que tenemos que empezar por ahí. Sígueme, dice Jesús. Sígueme. Tenemos que ser, lógicamente, mucho más que seguidores que Jesús. Y así fue para Pedro. Era un seguidor, pero no necesariamente había nacido de nuevo. Y Dios, mis hermanos, nos está dando el día de hoy la misma oportunidad para que comencemos igual. Y te está diciendo Jesús: sígueme, sígueme. Es más, muchos que llegan cada domingo a nuestra iglesia, es una bendición, ¿verdad? Es Dios trayendo a personas cada domingo. Cada domingo viene gente nueva a nuestra iglesia. Inclusive por eso nosotros no le llamamos visitas, les llamamos invitados. ¿Por qué? Porque es Dios quien los invitó a venir a nuestras instalaciones y nos corresponde a nosotros atenderles, porque son invitados de Dios. Por cierto, si te llama la atención atender a los invitados de Dios, te invito a que te involucres en el ministerio de asimilación. Ahí está mi hermano Ramón, allá al fondo, y usted puede decir: yo quiero ayudarle a la labor de atender a las personas que llegan por primera vez. Pero por eso son nuestros invitados. Dios les está invitando de alguna manera a seguirle. Y tú, ¿por qué estás aquí, mi hermano? ¿Qué te trajo el día de hoy? Sea o no la primera vez, ¿sí? Sea o no la primera vez. Pero el que estés aquí no es una garantía ni una seguridad de que ya hubo conversión en tu vida. No es una evidencia. Aquí puede haber personas aquí sentados entre nosotros que vinieron el día de hoy, que están siguiendo el llamado de Jesús y por eso están aquí, pero eso no quiere decir que han nacido de nuevo, ¿sí? No han nacido de nuevo. Por eso Jesús dijo ahí en el Evangelio de Mateo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque al final de cuentas el llamado es para todos. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que todo aquel, nada más que los que creen. El amor es para todos, la salvación es para el que cree. Es precisamente lo mismo. Y Dios te llamó esta mañana, esta tarde. Dios te trajo, estás aquí porque el Espíritu Santo te impulsó. Hayas escuchado o no la voz de Jesús, es Jesús diciéndote: ven y sígueme. Y por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Y te diría: no dejes de ser seguidor de Jesús hasta que hayas nacido de nuevo. No le pares, no te conformes. Número 2, después de que Pedro se convirtió o fue llamado y fue un seguidor, Pedro fue convencido. Mire, quiero que vea, Pedro anduvo en el ministerio con Jesús. Esos 3 años y medio anduvo con Jesús. Y Pedro fue testigo de los milagros, de las maravillas de Jesús, ¿sí? Y tú y yo, al estar viniendo aquí porque recibimos o somos obedientes al llamado de Jesús a seguirle, y entonces al venir en el ambiente de la iglesia empezamos a experimentar los milagros. Y vemos un milagro, por ejemplo, obrando Dios en la vida de Lupita Nason, que después de haber estado como estaba en casa, que no podía salir, y ahora aquí la tenemos cada domingo, dispuesta a servir a Dios. Vemos milagros en la vida de Mario Cervantes, como Dios inclusive ahora, aún en silla de ruedas, está aquí cada domingo, aunque hoy no lo veo, hay que regañarlo, ¿verdad? Pero de alguna manera aquí está cada domingo, ¿sí? Y esto es bien importante. Vemos esos milagros, vemos el milagro de Dios obrando en la vida de María Elena, de mi esposa, de cómo obró milagrosamente, y somos testigos de tanto, al igual que Pedro fue testigo de los milagros que Jesús realizó durante el ministerio. Y después de que Pedro pasó tiempo de seguir a Jesús, tuvo que llegar al segundo punto, en donde tuvo que reconocer quién era Jesús. Y nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, encontramos este pasaje central en donde Jesús está reunido con sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Ay, Jesús, pues unos dicen que eres profeta, que eres un buen hombre, que eres Elías. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que soy?
¿Ustedes quién dicen? Tenemos que llegar a este punto. ¿Quién es Jesús para ti en verdad? No lo repitas, porque así debe decir un cristiano. ¿Qué tiene que decir un cristiano? Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, enviado del cielo. Viene de acá adentro. Inclusive cuando Pedro lo declara, porque es lo que está diciendo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? ¿Qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló ni tu inteligencia, ni tu capacidad, ni tu habilidad, ni tu experiencia, ni el estudio. Nada de eso te lo reveló el Espíritu Santo, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Tenemos que llegar a este punto. Mi hermano, hemos sido testigos del mover de Dios en nuestro ambiente de iglesia, ni qué decir en nuestro ambiente familiar o personal. Somos milagros vivientes, andantes de Dios. ¿No te has puesto a pensar, qué estás haciendo aquí? Ya damos la vida por hecho, así, me levanto, mañana voy. Pero somos milagros andantes, ¿verdad? Pedro fue movido por el Espíritu Santo para contestar eso. Pero aún así eso no quiere decir que ya estuviera convertido. Pudiera ser que sí, pero eso no quiere decir. Tú podrás estar viniendo aquí los domingos, podrás estar siguiendo a Jesús, podrás creer en Jesús o decir Jesús es el Hijo de Dios, pero necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, ¿sí? Y esto es lo que nos debe suceder a nosotros. No nada más pensando que Jesús fue un buen hombre y que murió en la cruz por sus enemigos, ¿sí? Necesitamos dar el siguiente paso, recibiendo la revelación de un Jesús encarnado. Un Jesús encarnado. Ahora, ¿por qué me baso en decir que Pedro todavía... Ahí en el capítulo 18 de Lucas 18, 31 al 34, nos damos cuenta que Jesús les lanza lo que podríamos definir como el mensaje del Evangelio. Jesús le está diciendo con toda libertad ahí, ¿sí? ¿Sabes qué? Hablando de él, está diciendo, se van a cumplir todo lo que está profetizado acerca de mí, se va a cumplir, ¿verdad? Voy a ser entregado a los gentiles y voy a ser escarnecido, voy a ser afrentado, voy a ser escupido y voy a ser azotado, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Para nosotros puede sonar muy fácil, es el mensaje del Evangelio, bien sencillo. Pero miren lo que dice el versículo 34. Pero ellos, y ahí está Pedro incluido, nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Fíjate que esta era la tercera vez en este pasaje de Lucas, la tercera vez que Jesús les explica el Evangelio, tanto a Pedro como a los demás. Un evangelio completo. Es precisamente lo que Pablo comprendió, un Pablo convertido comprende en 1 Corintios capítulo 15, los primeros 4 versículos, cuando precisamente está diciendo, este es el mensaje del evangelio que hemos predicado, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Fue arrestado, fue sacrificado, fue muerto en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó y se apareció a Pedro, dice Cefas, pero a Pedro y a más de 500 personas. Ese es el mensaje completo del evangelio, es el verdadero mensaje del evangelio. Y Pedro y todos los demás, pero Pedro no lo entendía todavía. Necesitamos llegar a este punto a comprender verdaderamente qué fue lo que sucedió en el Calvario. Que podamos comprenderlo y no con el intelecto, ¿verdad? Y a lo mejor tú fuiste, digamos, llamado a venir a la iglesia, fuiste traído aquí. No sé si te habían traído tus papás o tus hijos, o tu esposo, tu esposa te hayan forzado a venir, o has estado viniendo por ello, has escuchado los sermones cada domingo, y a lo mejor crees mucho de lo que escuchas, dices, sí, o sea, yo quiero ser un seguidor de Jesús y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mira, déjame decirte lo que dice Santiago 2, versículo 19, porque esto está bien agresivo. Así era Santiago, como buen hermano de Jesucristo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tiemblan. A veces ni siquiera tú y yo le creemos tanto como para temblar. Y no me refiero a temblar de miedo, pero temblar ante la presencia del Todopoderoso. Inclusive vemos en los evangelios, Lucas 4:41, vemos precisamente que en su ministerio Jesucristo, cuando llegaba ante los endemoniados y echaba fuera a los demonios, mire lo que los demonios declaran. Lucas 4:41 dice, también salían demonios de muchos dando voces, megáfonos. Sabía que la palabra está hablando de gritos, gritaban diciendo,
tú eres el Hijo de Dios. Fíjese nada más. Los demonios reconocen. Es que no podemos decir, no, pues que como estoy siguiendo a Jesús, vengo a la iglesia cada domingo, leo la Biblia y hago oración, y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces no necesariamente aquí lo estamos viendo, ¿no? Porque podemos llegar a creer de esa manera sin haber nacido de nuevo. Nuestro creer verdadero tiene que provocar una transformación, un nacer de nuevo. Es cambiar nuestra manera de vivir, ¿sí? Ese es precisamente lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo ahí en Juan 3. Nicodemo era un experto en la ley, conocedor de todo, y viene y le dice, ¿sabes qué? No sé, viene de noche y dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, yo sé, en pocas palabras, yo sé que has venido de Dios como maestro. ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano? Aquí dice como maestro, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bravo, dices, qué bárbaro, Nicodemo ya está convertido. No. Y Jesús que le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En pocas palabras, Nicodemo no ha nacido de nuevo. Podrás quedarte con la boca abierta, maravillado, sorprendido, reconociendo al igual que los demonios que soy el Hijo de Dios, pero no has nacido de nuevo. Nicodemo creía de esa manera limitada, pero no había nacido de nuevo. Y mi hermano, te pregunto, ¿y tú? ¿Y tú, mi hermano? Porque esa es la pregunta al final de cuentas. Ahora sí, sigamos. Después entonces, a lo largo de la historia, porque tenemos que irnos más rápido, Jesús es arrestado, ¿sí? Y entonces ahí, cuando está a punto de ser arrestado Jesús, estando en el jardín, viene el pasaje que acabamos de leer. En Lucas 22, versículos 31 en adelante. Dijo también el Señor, Simón, Simón, o Pedro, ¿verdad? O Cefas, es el mismo. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y cuando hemos predicado sobre este pasaje, yo lo he dicho, ¿no? Yo esperaría que el versículo 32, cuando dice, pero, así como ha visto esos como exámenes que dice, pero, y complete el espacio en blanco. ¿Qué pondrías? Pero yo ya me ejecuté al diablo, ya lo pateé, ya lo mandé para todas partes, ya no te va a hacer nada. Yo eso quisiera, yo eso esperaría que dijera. Pero dice, no te preocupes, Pedro, yo ya hablé con Dios, intercedí por ti para que tú no te falte la fe. Y podríamos preguntarnos ¿por qué Jesús está permitiendo? ¿Por qué está permitiendo que suceda lo que suceda? Dice, para que tu fe no te falte. Y luego mire, porque aquí brotó completamente todo. Dice, y tú, una vez vuelto, ponga atención en la palabra vuelto, porque aquí está el centro de la palabra conversión. Una vez vuelto, ministra, confirma a tus hermanos. Y fíjese, yo no sé si he platicado con usted, pero me gusta mucho ser autodidacta, ¿sí? Y entonces me he dado el tiempo, no sé ya cuánto tiempo tengo, de estar poquito a poco avanzando, aprendiendo el idioma portugués. Estoy aprendiendo portugués. No me haga hablar portugués porque no, pero estoy aprendiendo portugués. Entonces un amigo de Brasil me obsequió una Biblia como bilingüe. Entonces está por un lado está en portugués y me di a la tarea de buscar este mismo versículo en la versión portuguesa. Y en lugar de decir una vez vuelto, dice, y digo, poniéndolo en español, no crea que voy a hablar portugués, pero converteres, cuando te conviertas. Y yo dije, espérate, si estoy leyendo una vez vuelto, para mí es cuando regreses, ¿no? Yo así lo entendía, cuando vengas de regreso, después de haber batallado, entonces confirma a los hermanos. Pero encuentro que dice, cuando te conviertas. Y entonces dije, a ver, déjame ver otras Biblias, y encuentro la Biblia King James en inglés, y dice, convertido. Una vez convertido, ministra a los hermanos. Y digo, esto está medio raro. Entonces dije, no, pues vámonos al lenguaje original. Mucho cuidado, mi hermano, con las otras versiones de la Biblia. Porque el que haya encontrado yo la palabra convertir en otros idiomas no quiere decir que es lo verdadero, pero sí me hace despertar algo. Entonces me voy al texto original. No sé griego, no crea que le estoy presumiendo que sé griego. No, mire, hay tantas herramientas. Tiene un renglón en español y un renglón en griego. Así es de que nada más le pico en la computadora a la palabra aquí vuelto y me aparece en griego la palabra original en el texto original. Y vuelto es epístrefo, que significa convertido. Oh, quiere decir que a la hora que se tradujo al español no hubo una palabra adecuada que pudiera completar,
¿verdad? Esta traducción. Jesús está anunciando la conversión de Pedro. Dice: Pedro, te van a pegar una sacudida, te van a pegar una revolcada, Pedro, pero estoy pidiéndole a Dios que tu fe no te falte para que cuando te conviertas, confirmes a los hermanos. Cuando te conviertas, entonces no solo serás un seguidor, no solo sabrás quién soy, habrás nacido de nuevo y empezarás a servirme, precisamente confirmando a los demás. Fíjese nada más, está anunciando Jesús, ¿sí? Pedro, que al igual que muchos, a lo mejor cree que ya nació de nuevo, está convencido que no necesita más de lo que ya tiene y le dice, versículo 33, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro había dejado todo, ¿o no? Ya dice que lo dejó todo al instante y lo siguió. Y dice, estoy dispuesto, y fíjate, ¿podrías decirle esto a Dios? Job se lo dijo: aunque me mates, me muero en la raya. Pero qué difícil, a ver, Dios, ¿sabes que estoy dispuesto a morir por ti? Bueno, si se puede, no, ¿verdad? Jesús le contesta, versículo 34, lo que ya sabemos. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. 3 veces que me conoces. Pedro cree que en sus propias fuerzas y en pocas, no, porque es seguidor y porque sabe quién es Jesús, cree que nada más por eso puede pararse contra el diablo y vivir para un Jesús sin ser convertido. Y muchas ocasiones así están. ¿Por qué crees que hay a veces tanto fracaso en nuestra vida cristiana? ¿Por qué batallamos tanto? Porque no hemos dado el paso completo de un nuevo nacimiento que nos habilite para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Pedro estaba equivocado. En el versículo 54 encontramos que una vez ya vinieron, ya lo sabe, viene Judas, ¿sí?, a arrestar, le da un beso a Jesús. Judas con un beso entregas, ¿verdad? ¿Se acuerda todo eso? ¿Qué hace Pedro? Y saca yo creo que ese Pedro ha de haber sido como yo si me dieras una pistola. Yo creo que disparo para todas partes menos al blanco, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro que Pedro iba para la cabeza. Ha dicho, ahorita le mocho la cabeza a Malco, ¿no? Y nada más le da en la pura oreja. Pero, ¿y qué le dice Jesús? Pedro, por el amor de Dios, así como, guarda la espada. Y le dice, ¿no te has dado cuenta, Pedro? Fíjese cómo está limitado. Y yo no digo que al nacer de nuevo vamos a tener todo nuestro conocimiento completo, pero esto es fundamental. Y dice, ya les había explicado el mensaje del evangelio. Cristo tenía que ser arrestado. ¿Por qué lo detienes? ¿Qué no sabes, Pedro? Que ahorita en este instante están los ángeles listos. Nomás con que yo diga algo, y aquí se acabó. Pedro no está comprendiendo. Y cuando lo arrestan, dice el versículo 54, dice, Pedro le seguía, ¿qué dice? Pedro le seguía cerquita, de la mano, abrazado, de lejos. A veces, mi hermano, cuando empezamos a seguir a Jesús y reconocemos quién es Él, pero no hemos nacido de nuevo, empezamos a darnos cuenta de lo que está costando. Y entonces, bueno, ya no voy a venir los domingos en la noche. Bueno, la aventura de oración sí, pero la noche de ministración no. Mejor escuela dominical tampoco, ¿verdad? Bueno, mejor un domingo sí y un domingo no, ¿verdad? Lo siguió de lejos. Y luego sucede lo que ya todos sabemos. Pedro acabó negando a Jesús tal y como se le había dicho. Pero cuando lo negó por tercera vez, en el versículo 60, está diciendo en la última negación, dice, ni sabes lo que dices, ¿no? Te puedes decir, ¿tú andabas con él? No. Kikiriki. ¿Tú andabas con él? No. Kikiriki. Ay, sí. Y eso porque algunos dicen que cantó 3 veces, aunque la Biblia no dice claramente que cantó 3 veces, dice que le negó 3 veces antes que el gallo cante. Bueno, no me voy a meter en ese aspecto, pero estoy haciendo nada más. Y lo niega por tercera vez. Y mientras él todavía hablaba, ¡kikiriki! Y me voy a imaginar, Dios santo, 1, 2, 3. Así como en el ring, el box, ¿no? Aunque son 10, ¿no? Pero versículo 61 dice, vuelto el Señor miró a Pedro.
Aquí hay un mensaje de esperanza para todos nosotros, mi hermano, que es uno de las tantas enseñanzas de esta tarde. La enseñanza no es venir a criticarte si has nacido de nuevo o no, si te estás portando bien o no, si eres cristiano. ¿Sabes qué es lo importante? No importa lo que hayas hecho, Dios no se da por vencido contigo. No se da por vencido contigo. Él no desiste, es persistente. Podríamos decirlo con todo respeto, porque la palabra puede sonar medio agresiva, pero Dios tiene una especie de terquedad santa. A eso me refiero, ¿sí? No me malentiendan, el pastor dijo que Dios era terco, no. Sí, no desiste de ti. No importa si lo negaste 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces, no importa, no se da por vencido. Dice que Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Se acordó, y Jesús me lo dijo. Dice versículo 62 que Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Fíjese que otra vez, viendo la palabra original, cuando dice amargamente, ¿sabe qué quiere decir? Que salía de sus ojos, o sea, lloró amargamente, o sea, que del ojo salía agua podrida. ¿Se puede imaginar? O sea, digo, no está diciendo que le salía agua podrida, pero ese es el equivalente, la amargura. ¿No a veces te sientes así cuando tu llanto es de amargura? Y pensamos que Dios está obligado a librarnos de nuestros problemas y de nuestro sufrimiento. Muchos hemos escuchado que se nos ha predicado un evangelio de la prosperidad. Ven a Jesús y todos tus problemas están resueltos. No es cierto. Dios nunca ha prometido eso. Pedro lo está siguiendo. Pedro sabe quién es Jesús y Pedro pasó por el dolor y sufrimiento. Y de todas maneras Jesús lo voltea, lo ve con cariño y está dispuesto a recibirlo, porque Dios no se da por vencido con ninguno de nosotros, pero no está obligado a librarnos de nuestros problemas. En realidad, ¿sabes qué está pasando? Los problemas, en la mayoría de las veces, son las herramientas de Dios para llevarnos al punto en el que Pedro llegó. Porque es hasta que llegues al punto de llorar amargamente que te des cuenta que no puedes seguir viviendo sin Cristo, verdaderamente sirviéndole sin haber nacido de nuevo. Pero mientras no lo veas así, ahí la vas llevando, ahí la vas llevando. Ahora sí, Pedro está bajo convicción de pecado. Ahora sí, antes decía, no, yo soy Juan Camaney. Los demás no sé, pero yo me muero por ti. Ahora, todo cambia. Tercero, ahora Pedro es convertido. No hay ninguna esperanza de tener una conversión verdadera, un nuevo nacimiento, hasta que tengamos la experiencia de convicción que Pedro tuvo. Tenemos que llegar a ese punto. No tiene que ser a fuerza a través del sufrimiento, pero tenemos que llegar a ese punto de acá adentro, reconocer que no hay otra opción, no hay otra manera, que verdaderamente lo necesitamos. Pero a veces, ¿sabes qué? Muchos cristianos, o bueno, personas vienen a Cristo así como, Jesús, aquí estoy, te sacaste la lotería conmigo, ya estoy aquí para ti. Al revés. Tenemos que llegar a este punto, ¿no? Porque te imaginas cómo se habrá sentido Pedro en ese momento, frustrado, arrepentido, dolido, pensando que ya no había remedio, dándose cuenta que en realidad no merecía el perdón de Dios, ¿verdad? ¿Crees que mereces el perdón de Dios? Porque este es el punto de la conversión. Pedro no se sentía ya digno, no se sentía digno. Y es ahí a donde tú y yo debemos llegar. No somos dignos, es por gracia, es un favor inmerecido. Es más, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Agarró y dijo, ¿saben qué? Yo me regreso a casa, como a 100 kilómetros de distancia. Yo me regreso a casa y yo voy a pescar otra vez. Pedro hizo lo que muchos hacemos y que no deberíamos hacer. Se alejó de todo, se fue a pescar. Pero desde un principio, el Viernes Santo, Pedro, ¿quién sabe dónde anda? Crucifixión, muerte, sepultura. Pedro, no sé, ¿dónde anda Pedro? ¿Quién sabe? ¿No lo has visto? No lo he visto. ¿No le ha pasado así a ciertos hermanos en la iglesia? Oye, ¿no has visto al fulanito? No, ¿qué ha sido? No, sí. No, tú no has visto. No, ya le marqué, pero ¿no está Pedro? ¿Quién sabe? No contesta los mensajes. El sábado, esfumado.
El domingo amanece, bueno, el primer día de la semana para aquellos que están incómodos con la palabra, pero el primer día de la semana está encerrado en casa lleno de miedo. Ese es Pedro. ¿Y qué es lo que Jesús hace? En Marcos 16, versículo 7, ¿qué dice? Vayan y digan a los discípulos, ¿se acuerdan? Ya lo vimos esto en resurrección. Y a Pedro. Díganle a todos, pero también a Pedro. Díganle a Pedro. Y se acuerda que lo hemos visto. Yo me puedo imaginar, porque así haría yo no sé tú. Pero ya, espérame. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Seguro que dijo Pedro? ¿No dijo de otro? No, sí dijo Pedro, pero de veras así. A ver, platícame, repíteme cómo lo dijo. Así dijo, llámenle a todos los discípulos y díganle también a Pedro. Ay, de veras, así me imagino a Pedro empezando a darse cuenta que no era digno de ninguna solución, no había digno de perdón, pero Jesús está extendiendo su gracia y su misericordia. Vayan, díganle a todos, pero también quiero que le digan a Pedro que hay esperanza para seguir adelante. Es lo que está sucediendo. Y después nos encontramos con un capítulo hermoso que no nos compete el día de hoy verlo. Como quisiera, pero no. El capítulo 21 de Juan, en donde Jesús no solo lo perdona, sino lo habilita. Y ahora sí, Pedro, una vez convertido, podrá ministrar a los hermanos. Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, te amo. Algo que es bien importante también con las palabras griegas es que hay 4 palabras en griego que las 4 se traducen al español como amor. ¿Sí? Hay un amor de amigos, de hermanos, familiar, que es fileo. Usted ve la palabra fileo en griego y se traduce amor. No hay otra palabra, fileo es amor. Hay otra palabra, cuando se habla del amor de Dios hacia nosotros, es ágape. ¿Cómo se traduce ágape? Amor, las dos son amor, entonces hay que irse al texto original. Y quiero que vea lo que hace Jesús, porque es lo que hace contigo y conmigo. No necesitamos ser perfectos, no necesitamos tener todo acomodado para venir a Él. Jesús le dice, Pedro, ¿me agapae? O sea, ¿me amas como en el amor de Dios? ¿Y sabe qué contesta Pedro? Sí, Jesús, te fileo, ¿me caes bien? Sí, Jesús, ¿me caes bien? No, Pedro, ¿me agapae? Pues, sí, Jesús, te fileo, ¿me caes bien? Somos cuates, échala, chócala. Y la tercera vez dice Jesús, Pedro, ¿me fileo? Y Pedro dice, tú lo sabes todo, Jesús. Tú sabes que al menos puedo decir que te fileo. ¿Te das cuenta? Yo hubiera pensado, no, a ver, Pedro, mientras no reconozcas que amas a Jesús con amor ágape, entonces estás frito. No, Jesús se baja un poco al nivel, como diciendo, ¿sabes qué? Puedo entender que todavía no me amas como Dios te ama, pero ¿me amas así amigablemente si tú quieres? Apacienta mis ovejas, ve y ministra a los hermanos. Ahí va, un Pedro convertido, que ahora lo vemos en el libro de los Hechos, cuando recibe el Espíritu Santo todos ellos, y lo primero que hace, lanza un discurso atrevido, de tal manera que 3,000 se convierten. Ese es un Pedro convertido. Y luego en la puerta de la Hermosa, el paralítico que está ahí, y no tengo oro, no tengo plata, pero lo que sí tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponte de pie. Y luego lo mandan llamar y otro discurso, otro sermón se avienta. Y lo meten a la cárcel y él sigue. Al grado que mira hasta dónde llegó Pedro, pero fue hasta que nació, hasta que fue convertido, hasta que nació de nuevo. Dice en el libro de los Hechos que la gente iba y ponía a sus enfermos para que la sombra de Pedro, al menos la sombra de Pedro tocara. Un Pedro convertido. Mis hermanos, es hasta que te sientas como Pedro se sintió que podrás dar el paso de nacer de nuevo, porque mientras tanto el evangelio no significará nada para ti. Tienes que reconocer que necesitas a Cristo. Si nunca lo has reconocido antes como tu Señor, como tu Salvador,
en donde estés dispuesto al menos a dar el primer paso para seguirle. Que tú digas, quiero seguir Jesús, porque antes no lo he hecho. Quiero invitarte a que levantes tu mano. Que tú digas, yo quiero dar este paso de fe, quiero empezar a seguir a Jesús porque Jesús me está llamando. No lo fuerce. Ahí donde está, ahí donde estás. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo te llamas? Cristian. Mira, Cristian. Ahí donde estás, tú dile, Dios, ven a mi vida. Dile, Señor, ven a mi vida. Entrego mi vida a ti. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Y ayúdame a caminar siendo guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios les bendiga. Y termino para aquellos que ya hemos nacido de nuevo en verdad. Déjame decirte una cosa, no se trata y no estoy promoviendo que vivas una vida inmaculada. Ser nacido de nuevo no quiere decir que nunca más volverás a pecar. Es más, primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nazcamos de nuevo, asegurémonos de este paso, sabiendo que Dios nunca se va a dar por vencido, nunca va a desistir de ti, nunca. Hagas lo que hagas o hayas hecho lo que hayas hecho, Él está continuamente. Y por eso entendemos, inclusive Apocalipsis en el capítulo 3 está hablando a la iglesia y dice, aquí yo estoy a la puerta de tu corazón, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar. Tan sencillo que podamos vivir diariamente esta vida como cristianos convertidos. Padre bendito, te doy tantas gracias porque nos das esperanza, porque nos das de tu dirección, Señor, porque nos muestras el camino, Señor, para vivir cerca de ti, tomados de tu mano, Padre. Derrama de tu bendición sobre cada uno de nosotros en esta tarde, Señor, revelando tu palabra sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Amén.